Perfecto, buenas a todos. Procedo a compartir y si pueden, me comentan si se ve correctamente. A ver. Vale, ¿me pueden confirmar que se ve correctamente la presentación en pantalla completa y demás? Sí, se ve perfectamente, profesor. Vale, perfecto, muchas gracias. Perfecto, pues comenzamos. Bueno, vamos a comenzar pues presentando lo que sería el alcance y objetivo de la segunda mitad del tema 6 que está centrado básicamente en el uso práctico de la inteligencia artificial aplicada a la analítica de datos mediante herramientas low-code, como ya vimos en la sesión anterior. Y básicamente pues continuaremos con viendo pues mm, cómo los modelos de inteligencia artificial avanzados, pues tradicionalmente más reservados a perfiles técnicos, pueden integrarse en procesos reales de negocio, pues con barras de entrada mucho más bajas. Vale, a lo largo de esta presentación lo vamos a abordar en tres grandes bloques. Los sistemas de recomendación, la interpretación de insights generados por modelos de IA y el análisis predictivo y prescriptivo. Vale, también vamos a, más bien en primer lugar, a contextualizar el papel de la inteligencia artificial dentro de lo que sería el ciclo completo del análisis de datos, conectando este tema pues con todo lo que hemos visto anteriormente. Bueno, entramos. La analítica de datos basada en inteligencia artificial, pues, como ya sabemos y vimos, ha evolucionado pues, de forma notable gracias a la aparición de todas estas plataformas low-code que abstraen la complejidad matemática y algorítmica sin eliminar pues, ese rigor analítico necesario. Claro, en este contexto, pues, el analista de datos deja de ser únicamente un ejecutor técnico y pasa a desempeñar pues, un rol híbrido entre negocio, datos y toma de decisiones. Claro, todas estas plataformas low code pues, nos permiten entrenar esos modelos, evaluar su rendimiento e interpretar resultados mediante interfaces visuales, flujos guiados de automatización flujos guiados y automatización de tareas repetitivas. Como ya vimos en la sesión anterior, pues BigML es un muy buen ejemplo de esto, donde la creación de modelos supervisados o no supervisados se integran en un dashboard accesible, pero pues con esas métricas y fundamentos estadísticos sólidos. Claro, como digo siempre, una frase que me gusta decir es que todo esto, pues, o mejor dicho, este enfoque democratiza la inteligencia artificial, permitiendo que, como ya sabemos, perfiles que no sean exclusivamente técnicos pueden experimentar pues, con todos estos modelos predictivos. Siempre y claro, pues que se comprendan sus supuestos y sus limitaciones. Mm. Esto también, pues, introduce riesgos como el uso de modelos o la confianza, ¿cómo lo explico? El uso sin pensar de modelos o la excesiva confianza en resultados sin valorar ese criterio, como cuando, por ejemplo, le preguntamos algo a Gemini o ChatGPT y lo damos por cierto. En el día a día, en preguntas simples, pues esto no puede tener mayor problema, pero claro, cuando ya estamos hablando de toma de decisiones, hay que ser muy conscientes de que no todo lo que obtenemos puede ser correcto. Entonces, por todo esto, pues el valor diferencial del analista no está solo en lo que entendemos por pulsar botones, sino en formular buenas preguntas, seleccionar datos adecuados y traducir, pues, resultados de y traducir en resultados de acciones de negocio. Insisto de nuevo, el low-code pues no elimina esa necesidad de conocimiento analítico, sino que cambia su naturaleza, priorizando la interpretación, la comunicación y la responsabilidad, sobre todo, voy a ser muy insistente en esto, del uso de la inteligencia artificial. Bueno, comenzamos con los sistemas de recomendación.
que básicamente constituyen una de las aplicaciones más visibles, pudiéramos decir, o bueno, más bien visibles desde el lado, desde el punto de vista empresarial, porque un usuario del día a día pues no está muy familiarizado, pero sobre todo de las más rentables de la inteligencia artificial en lo que viene siendo la analítica de datos, o el análisis de datos. Claro, como todos ya sabemos, pues su objetivo es predecir los intereses o preferencias de un usuario para ofrecerle pues productos, contenidos o acciones relevantes, podríamos decir, de forma personalizada. Claro, si lo llevamos a ejemplos cotidianos, pues incluyen las recomendaciones de Netflix, productos de Amazon o incluso canciones de Spotify. Claro, desde un punto de vista analítico, pues estos sistemas se basan en el estudio de interacciones entre usuarios e ítems, podríamos llamar, como valoraciones, compras, clics o incluso visualizaciones. Claro, cada interacción pues se traduce en datos que el modelo utiliza para inferir patrones de comportamiento. Con todo esto, pues el valor para el negocio es claro: aumento de la conversión, mejora de la experiencia de usuario e incluso fidelización. Además, pues estos sistemas de recomendación nos permiten gestionar grandes catálogos de productos o contenidos, ayudando al usuario pues a reducir sobrecarga de información. Por ejemplo, todos hemos estado en esa situación de tener un catálogo muy amplio de películas y pegarnos más tiempo eligiendo que viendo la película en sí. Pues claro, todo este tipo de sistema ayuda a que el cliente pues decida de forma más rápida o más cómoda, sin tanta incertidumbre o tanta fatiga a la hora de elegir, y por lo tanto sea más fácil que se mantenga en la plataforma. Mm. Claro. En este ejemplo, pues aunque el resultado final es una lista de recomendaciones, detrás existe un proceso analítico complejo que combina tanto estadística como aprendizaje automático y conocimiento del dominio. Claro, es clave conocer todo este proceso para ser capaces de evaluar la capacidad de las recomendaciones y su impacto real en objetivos empresariales. Porque básicamente para evitar el efecto de no tengo del todo claro lo que estoy haciendo, monto algo que más o menos parece que funciona, pero no tengo claro si realmente está funcionando o es una pérdida de tiempo y presupuesto. Entonces es muy importante tener claro lo que estamos haciendo en todo momento. Bueno, el filtrado colaborativo, que básicamente es uno de los enfoques clásicos de sistemas de recomendación y se basa en la idea de que usuarios con comportamientos similares tienden a tener preferencias similares. Claro, de esto existen pues dos tipos de variantes principales: basado en usuario y basado en ítems. En el primer caso, el basado en usuarios, pues el sistema busca usuarios parecidos a lo que denominaríamos como un usuario objetivo y recomienda los ítems que esos usuarios han valorado positivamente. Me explico. Tomamos un usuario, por ejemplo, como objetivo, vemos que si le gusta película X, también le gusta película Y, película Z, porque las ha visto y las ha valorado positivamente. Entonces, una sobresimplificación pudiera ser que personas que han visto película X y película Y también les va a gustar película Z. Insisto, esto es una sobresimplificación, pero para entender el concepto. Claro, en el segundo caso, en el de basados en ítems, pues se identifican ítems similares entre sí y se recomiendan aquellos pues relacionados con los que el usuario ya ha consumido. Claro, la fortaleza del filtrado colaborativo pues reside en que no necesitas conocer las características internas del producto, solo las interacciones. Sin embargo, presenta pues limitaciones como el problema del arranque en frío. Por ejemplo, cuando no tenemos suficientes datos de un usuario, de un ítem nuevo, pues es muy complicado ver cómo recomendarlo, y por lo tanto muchas veces tenemos que esperar a que haya una interacción natural para obtener esos datos. Claro. En plataformas low code como PyML, la que hemos estado viendo, pues este enfoque puede recrearse mediante técnicas de clustering, asociaciones o modelos supervisados, integrados en flujos analíticos accesibles para el analista. Bueno, por cierto, bueno, pregunto dudas más adelante, que vamos poco tiempo. Vale, ahora vamos a hablar de lo que sería el filtrado basado en contenido, que básicamente lo que hace es recomendar ítems similares a aquellos usuarios que han valorado pues, positivamente en el pasado.
utilizando pues las características del propio ítem. Por ejemplo, si un usuario suele disculpa, consumir un artículo sobre inteligencia artificial y, por ejemplo, análisis de datos, pues el sistema recomendará contenidos con temáticas similares. A diferencia del colaborativo, pues este enfoque no depende de otros usuarios, lo que reduce el impacto de arranque en frío para nuevos usuarios. No obstante, como ya sabemos, se requiere una buena representación de las características de los ítems, lo que implica pues un trabajo previo de lo que podríamos denominar como ingeniería de variables. Claro, si nos ponemos o hablando en términos de negocio, el filtrado basado en contenido ofrece recomendaciones más coherentes con el historial individual del usuario, pero puede generar un efecto burbuja, limitando pues la diversidad de contenido. Claro, de nuevo, hablando de BigML, pues este enfoque puede implementarse mediante modelos supervisados o análisis de similitud, pues, siempre partiendo de un dataset bien estructurado que describa los atributos relevantes de cada ítem. Bueno, ahora empezamos con lo bueno. Los modelos híbridos de recomendación pues combinan diferentes enfoques para compensar las limitaciones individuales del filtrado colaborativo y el basado en contenido. Por ejemplo, pueden integrar información de usuarios similares con atributos del producto y datos contextuales como la hora, la ubicación o incluso el propio dispositivo usado. A lo mejor resulta que vamos a encontrar tendencias en gente que ve series en televisión y gente que las ve en el móvil o usando un iPad o incluso usando un ordenador. A lo mejor ese tipo de públicos tiene gustos distintos, suele consumir contenido distinto, cada mínimo detalle suele contar. Claro. Este enfoque pues suele ofrecer resultados en entornos reales donde los datos son incompletos y sobre todo cambiantes. Claro, nosotros como analistas o desde nuestra perspectiva, los modelos híbridos requieren una mayor complejidad conceptual, pero todas estas plataformas pues nos facilitan esa implementación mediante la combinación de distintos modelos dentro de un flujo analítico. Claro, de nuevo, hablando de BigML, pues es posible integrar clustering, asociaciones y modelos supervisados para generar recomendaciones más robustas. Esta diapositiva enfatiza que no solo existe un modelo universalmente mejor, sino que la elección depende del contexto de negocio, la disponibilidad de los datos y sobre todo los objetivos estratégicos. Insisto, no todo es blanco o negro, no todo es basado en usuario, basado en ítems, sino podemos usar una combinación de ambos para aprovechar los pros y contras de cada uno. ¿Alguna duda hasta aquí? No sé si he podido hablar un poco rápido. Entiendo que no. No, todo claro. Bueno, para resumir, el basado en usuario simplemente es comparar un usuario con el comportamiento de otros. Basado en ítems, simplemente ver ítems que se asocian entre sí, de forma muy simplificada. Lo podríamos separar así. Y la híbrida, pues es con un poquito de ambos. Utilizar tanto uno como el otro para eso, suplementar esas carencias. Vale. En cuanto a la construcción de un sistema de recomendación, pues siempre comienza por una correcta estructuración del dataset, como ya todos sabemos. Como mínimo, se requieren tres campos clave: un identificador de usuario, un identificador de ítem y una valoración o evento que represente la interacción entre ambos. Esta interacción pues, puede ser numérica, como una puntuación, el famoso de 1 a 5 estrellas, por ejemplo, de las plataformas de streaming, o categórica, como me gusta o no me gusta, lo típico que vemos del pulgar arriba al pulgar abajo, incluso puede haber más categorías, 2 pulgares arriba, dos abajo. Mm. También otras, como puede ser comprar o directamente haber hecho clic para leer la descripción. Cualquiera de ellas, eso ya lo seleccionamos nosotros. Claro, a partir de esta estructura básica es recomendable pues, derivar variables adicionales como la frecuencia de interacción, el tiempo transcurrido desde la última pues, acción o incluso la categoría del producto. Claro, estas variables pues enriquecen el modelo y mejoran su capacidad predictiva. De nuevo, en BigML la preparación de un dataset es, como ya todos sabemos, un paso crítico, ya que de ella depende la calidad de los modelos posteriores. Cabe recalcar que, aunque las herramientas lookup simplifican el modelado, no sustituyen la necesidad de un diseño cuidadoso de los datos.
Insisto y seguiré insistiendo. Tenemos que intentar evitar, que sé que todos nos hemos tentado, a que todo funcione automáticamente con unos pocos clics y no revisar los resultados. Insisto, podemos hacerlo todo lo rápido que queramos, el tema de los clics y demás, pero siempre nos tenemos que tomar el tiempo suficiente para revisar qué está pasando. Profe, en el mundo real corporativo, ¿cuál cree que es el principal reto para implementar sistemas de recomendación? Trabajo en el sector salud y la calidad de los datos me ha generado bastantes dificultades para implementar ciertas tecnologías. Pues precisamente lo que estás comentando tú, la calidad de los datos, la calidad y disponibilidad de los datos. ¿A qué me refiero con esto? El sistema de recomendación per se no es algo complicado siempre y cuando tengamos las herramientas necesarias. Pero como había comentado, la inmensa mayoría del tiempo que dedica un analista a un proyecto es en estructurar, obtener y estructurar los datos. ¿Cuál es el problema? Que si muchas veces la mayoría del presupuesto se va en eso realmente, porque requerimos de una obtención procesado, incluso etiquetado, según lo que debemos hacer, de datos que requieren de mucho tiempo y en muchas ocasiones incluso personal realizándolo. Entonces, precisamente es lo que tú me comentas, Fabián. El principal cuello de botella son y siempre serán los datos. Ver de dónde vienen, ver si son fiables, ver si están estructurados, si son relevantes, ver si se han tomado bien en el caso médico las medidas, si no hay sesgos, todo ese tipo de cosas. El principal problema siempre es los datos, pero con bastante diferencia. Es más, no sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo, hablando de temas de inteligencia artificial, muchísimas plataformas que utilizamos en el día a día de forma gratuita, realmente lo que gana la empresa ofreciéndolas a gente sin que tengan que pagar por ellas es precisamente la recopilación de datos. ¿A qué me refiero con esto? Un caso que no que pudieran no imaginar, el Pokémon Go, por ejemplo. El tema de, ustedes lo conocerán, ¿verdad? El Pokémon Go que se hizo famoso en 2016. El tema de caminar por las calles, ver cómo interactúa la gente, también tenía funcionalidades como grabar zonas concretas por el tema de las pokeparadas y los gimnasios y demás. Todo eso lo que estaba haciendo era recopilar un montón de información que actualmente se usa para entrenamiento de modelos de inteligencia artificial muy avanzados, de delivery, de cualquier cosa. Tenemos en tiempo real cuánto tarda la gente en ir, por qué vías van más, por qué vías van menos, cómo es la calle. Muchísimas, bueno, muchísimas no, hay empresas de reparto, por ejemplo, en Estados Unidos, no recuerdo ahora el nombre, que son unas cajitas con ruedas, que han utilizado toda esta información precisamente para ser capaces de realizar este tipo de repartos. Un ejemplo, también redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, incluso WhatsApp, o sea, aunque los chats estén cifrados, pueden ver cuándo se conecta la gente, con quién interactúas, con quién no interactúas, y eso es un complemento para otros servicios. Pues toda esta información que se va obteniendo, precisamente por eso son gratis esas aplicaciones, porque lo que ellos recopilan obteniendo esa información es mucho más valioso que aunque nos pusieran a nosotros una suscripción para usarla. Pues claro, el tema de los datos siempre es el problema número uno y el que se lleva el 80% de los dolores de cabeza. Y esto mucha gente no lo sabe o no imaginaría que esto funciona así. Bueno, continuamos. Bueno, las reglas de asociación. Estas son pues una técnica especialmente útil para sistemas de recomendación basados en patrones de concurrencia o de coocurrencia, mejor dicho. Este enfoque pues analiza transacciones de usuarios donde cada fila representa un conjunto de ítems consumidos conjuntamente. Claro, el resultado son reglas de tipo, si lo que hablamos antes, si ves la peli X y la peli Y, pues entonces lo más probable es que te guste la peli Z. Un ejemplo. Claro, estas reglas permiten recomendar productos adicionales en función de compras previas. De nuevo, en BigML, pues los modelos de asociación generan estas reglas junto con métricas como soporte, confianza, entre otras, que ayudan a evaluar su fiabilidad. Claro, este tipo de recomendaciones eh, son habituales en retail y comercio electrónico, por ejemplo, pues en venta cruzada. Claro, hace tiempo, hace años, tú por ejemplo ibas a comprar, hace muchos años, ibas a comprar me lo invento, una lavadora en Amazon y al día siguiente te recomendaba otra lavadora. Estaba claro entonces que los modelos de recomendación no eran muy fiables, pudiéramos decir, porque claro, ¿qué persona después de haber comprado una lavadora compra otra?
Sin embargo, a día de hoy, pues la cosa ha cambiado, los modelos son mucho más avanzados y a lo mejor, si compras un producto de jardinería, te recomienda otro producto parecido, pero no el mismo, o te recomienda recambios de ese producto. ¿Me explico? O te recomienda, si has comprado un producto, otro que se complemente, son cosas más avanzadas. Claro. Eh, Importante, aunque las reglas de asociación no predicen preferencias individuales con precisión muy exacta, el caso de las lavadoras, que ya no pasa, pero pasó en su momento, son muy valiosas por lo que viene siendo su interpretabilidad y facilidad de comunicación, sobre todo en equipos de negocio. Que no sean los más exactos del mundo, más o menos se entiende que si compras, me lo invento, un producto, es muy probable que te interese a posteriori comprar los recambios. Sé que esto puede parecer simple, pero no siempre estas asociaciones son tan directas. Es muy fácil decir si te compras un producto, te compras los recambios, pero a lo mejor no es tan fácil decir si te gusta una película, ves otra. Porque no solo depende de que te gusten las pelis de terror, si a lo mejor te gustan más las películas de terror de una temática concreta, o solo te gusta de una temática específica y las otras no te gustan. Ese tipo de cosas, pues hay que ir detectándolas con el comportamiento del usuario. Insisto, estoy hablando de películas y recomendación, pero puede ser cualquier sector. Bueno, el uso de modelos de clustering pues permite agrupar usuarios con comportamientos similares y generar recomendaciones a nivel de grupo. En este enfoque, cada usuario se representa mediante variables agregadas que describen su perfil de consumo, como, de nuevo, frecuencia de compra, categorías preferidas o incluso gasto medio. Claro, el modelo identifica clusters y define pues, un perfil medio para cada uno. Una vez tengas esos perfiles, cuando se incorpora un nuevo usuario, se asigna al clúster más cercano y se recomiendan los ítems más populares de ese grupo. Una estrategia especialmente útil eh, es cuando no se disponen de grandes volúmenes bueno, mejor dicho, esto es una estrategia especialmente útil cuando no se disponen de grandes volúmenes de interacciones individuales. Claro, en BigML los modelos de clustering se integran de forma visual y nos permiten interpretar fácilmente los centroides. Esto entiendo que lo saben, pero los centroides es, como su nombre indica, pues el punto, el centro de cada clúster. Y esto pues nos facilita lo de siempre, la comunicación bueno, la comunicación de resultados y la toma de decisiones comerciales. Por ejemplo, si no tenemos suficientes interacciones, pues vamos haciendo, esto es muy básico, muy simplificado, pero me lo invento. Si tenemos tres categorías de películas, pues asignamos uno a cada categoría y cuando entra, pues en base a sus interacciones se aproxima a una, a la A, a la B o a la C, y vamos ahí pues agrupándonos. Esto es muy simple, insisto, pero una manera fácil y cómoda de ver pues cómo funciona. Modelos supervisados para predicción de valoraciones. Bueno, cuando un dataset incluye valoraciones explícitas, los modelos supervisados de regresión o clasificación permiten predecir la puntuación que un usuario daría a un ítem no consumido. Claro, el analista define la valoración como variable objetivo y utiliza el resto de atributos como predictores. El resultado es, pues, una estimación cuantitativa que puede ordenarse para generar recomendaciones priorizadas, podríamos decir. Claro, este enfoque es más preciso, pero también más exigente en términos de datos y validación. Claro, el entrenamiento de estos modelos en BigML se realiza también de forma guiada, con métricas de rendimiento claras y herramientas de interpretación integradas. Insisto, esto ya lo sabemos todo, pero al igual que siempre digo que es importante saber qué estamos haciendo, es imprescindible evaluar el modelo siempre antes de usar sus predicciones en producción, por si acaso, porque es muy común, no es muy común, pero lo he llegado a ver en personas junior que sacan un modelo, venga, y lo sacamos a producción, no. Siempre primero hay que ver qué estamos haciendo, evaluarlo y cuando veamos que todo está seguro en un entorno aislado, ya después lo sacamos a producción. Bueno. Eh, un insight es una observación relevante que aporta comprensión y contexto más allá de una simple predicción numérica. En analítica avanzada, el verdadero valor de un modelo de inteligencia artificial reside en su capacidad para generar insights accionables. Es decir,
Conocimiento que ayude a explicar por qué ocurre un fenómeno y cómo intervenir sobre él. Por ejemplo, no basta con predecir que un cliente abandonará un servicio. Es fundamental entender qué variables influyen más allá en esta decisión. ¿A qué me refiero con esto? Sí, podemos llevar un modelo y decir, mira, detectamos que estos clientes se van a ir. Vale, muy bien, se van a ir. ¿Por qué se van a ir? Es lo esencial. Porque que detectemos que se vayan, sí, nos pueden avisar de, antes de tiempo de que vamos a tener una bajada en facturación, ¿vale? Pero ¿por qué se están yendo? ¿Cómo podemos evitar que esto pase? Si no lo podemos evitar con estos usuarios concretos, ¿cómo podemos evitar que este mismo problema siga afectando a usuarios futuros y que por lo tanto se vayan? Esto es lo esencial, no únicamente saber que se van a ir. Que insisto, también es importante, pero siempre queremos ir un paso más allá. Por lo tanto, pues tener claro que los insights conectan los resultados analíticos con la toma de decisiones estratégicas, permitiéndonos precisamente transformar estos datos en acciones concretas. Claro, insisto, en entornos empresariales o en el mundo corporativo, los insights bien interpretados pueden marcar la diferencia entre un modelo útil y uno completamente irrelevante. Interpretabilidad. Bueno, con interpretabilidad pues nos referimos a la capacidad de comprender cómo un modelo genera sus resultados, mientras que la explicabilidad se centra en comunicar pues esa comprensión de forma clara y útil. Claro, ambas son esenciales para validar modelos, generar confianza y facilitar su adopción en contextos críticos como finanzas, salud o incluso recursos humanos, cualquiera. Sin interpretabilidad, los modelos se convierten en cajas negras difíciles de justificar. Claro, de nuevo, BigML pues adopta una filosofía de inteligencia artificial explicable, integrando mecanismos de interpretación en todos sus modelos. Esta diapositiva subraya que la explicabilidad no es un lujo, sino un requisito técnico, ético y sobre todo legal en muchos casos. Muchas veces pues no podemos hacer cosas sin saber qué estamos haciendo porque puede ser que estemos incumpliendo la legislación. Eso ya depende de en qué país estemos y qué hagamos. Pero importante, insisto, darse cuenta porque algo que puede pasar una bobería puede incurrir en un delito. Entonces hay que tener mucho cuidado manejando información. Sobre todo, por ejemplo, aquí en España tenemos tanto la Ley de Protección de Datos española como la europea. Entonces, si trabajamos con datos médicos, hay que tener mucho cuidado porque nos podemos meter en un problema muy grande. Bueno, informes de importancia. Vale. Los informes de importancia de variables pues muestran qué atributos influyen más en las predicciones de un modelo, ofreciendo una visión global de su comportamiento. Eh, claro, complementariamente, pues los gráficos de dependencias parciales permiten analizar cómo cambia la predicción cuando varía una variable concreta, manteniendo pues constantes la temas. Claro, estas herramientas son especialmente útiles para detectar relaciones no lineales y validar si el modelo aprende pues patrones coherentes con el conocimiento del negocio. Claro, en la herramienta con la que llevamos todo el rato hablando, pues estos elementos se generan automáticamente y están disponibles tanto a nivel visual como a través de la API. Mm. Bueno, pero hasta aquí ninguna sorpresa lo que habíamos hablado de temas de gráfica, de cómo explicarlo correctamente, de que por favor no hagamos gráficos en 3D, esas cosas. Bueno, interpretaciones locales. Básicamente explican una predicción individual concreta, mostrando la contribución de cada variable en ese caso específico. Esto resulta clave cuando las decisiones afectan a personas, como la concesión de crédito, préstamos hipotecarios, cosas del estilo. Por ejemplo, las visualizaciones estructurales como árbol de decisión, clusters o reglas de asociación permiten comprender pues, la organización interna de los datos. En BigML, pues estas visualizaciones facilitan la auditoría y la comunicación de resultados. ¿Hasta aquí alguna duda? No sé si estoy hablando muy rápido.
que en ciertas ocasiones me suele pasar que hablo demasiado rápido. ¿Se está entendiendo todo? ¿Hay alguna duda? ¿Quieren que volvamos atrás a algún punto? Va bien, genial, vale. Insisto, estoy acostumbrado a hablar muy rápido. Si ven que no se me entiende o que estoy yendo demasiado rápido, me lo dicen, no hay ningún problema. Yo voy más lento, que como aquí estoy solo y nadie me dice nada, empiezo a hablar, hablar, hablar y de repente te doy la clase de una hora en 45 minutos o 40. Bueno, el análisis predictivo se centra en estimar qué puede ocurrir en el futuro a partir de datos históricos, mientras que el análisis prescriptivo va un paso más allá y sugiere qué acciones conviene tomar para alcanzar un objetivo deseado. Un ejemplo típico del primero es la predicción del abandono de clima. Sin embargo, el segundo es la identificación de acciones que reduzcan este riesgo. Claro. Ambos enfoques son complementarios y representan pues, el nivel más avanzado de la analítica de datos aplicada al negocio. En todos los code, estas capacidades, pues, como ya sabemos, han vuelto accesibles a perfiles no técnicos, siempre que, insisto, existe interpretación correcta de los resultados. Bueno, el análisis predictivo se apoya principalmente en modelos supervisados como árboles de decisión, relaciones logísticas o incluso redes neuronales. Claro, el analista en este caso selecciona una variable objetivo y entrena distintos modelos para comparar su rendimiento. No, BigML este proceso se puede automatizar parcialmente, permitiendo evaluar métricas como la precisión, el error, entre otras, pues de forma visual. Claro. Es importante no limitarse al mejor resultado numérico, sino considerar también la interpretabilidad y la coherencia del modelo con el contexto de negocio. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, un caso mío, hace muchos años cuando yo estaba en la universidad estudiando, ya no hablo del máster, hablo de la carrera universitaria. Mi primer trabajo realizando o sea, utilizando redes neuronales convolucionales, que básicamente son aquellas no tiene que ver con la asignatura, pero son aquellas que se centran en la detección bueno, son las que se utilizan para temas de imágenes, dicho de forma simple. ¿Qué pasa? Yo quería crear un modelo que detectara señales de tráfico y lo típico que tienen los coches modernos, de que tú vas y te dice a qué velocidad tienes que ir en el tablero, que ha detectado la señal de tráfico y el numerito, la imagen, y ha detectado, vale, aquí hay 80 kilómetros por hora, pues vale, lo marco en el coche. Esa funcionalidad. ¿Qué pasa? En aquel momento, pues, las redes neuronales eran algo muy nuevo, no existía ChatGPT, no eran algo muy nuevo, pero no estaban tan extendidas como a día de hoy. Y claro, yo hice mi red neuronal súper básica y conseguí uno que tenía un 100% de precisión, nunca fallaba según los test. ¿Qué pasó? Que cuando yo llegué y se lo enseñé a mi profesor, me dijo, sí, vale, muy bien, pero es que todas las fotos son en el mismo ángulo, el mismo tipo de señal, exactamente la señal del mismo sitio, el cielo del mismo color. O sea, realmente, pese a que en números me dieron un resultado muy bueno, no era tan buena esa red neuronal. Simplemente es que había cogido un conjunto de imágenes, muy pocas, por cierto, en la que prácticamente todas eran la misma imagen. Entonces, si utilizo prácticamente las mismas imágenes o muy similares para entrenar y para evaluar, pues está claro que me va a dar un resultado muy alto. No obstante, en la vida real hay señales con bosques detrás, con paredes, con muchísimos tipos de paisajes. Y claro, yo me pensaba en aquel momento que esa red neuronal era perfecta y sin embargo no lo era. Por eso insisto, no solo hay que centrarse en los números, sino hay que centrarse en la coherencia de lo que estamos haciendo y entender lo que hacemos. En ese caso fue un fallo de novato, pero por eso es importante fijarnos en ello precisamente. Bueno, el análisis prescriptivo pues comienza con la simulación de escenarios hipotéticos, modificando los valores de la variable de entrada y observando pues cómo cambia la predicción. Este enfoque pues permite responder preguntas del tipo ¿qué pasaría si cambio X variable? Claro, en BigML estas simulaciones pues se apoyan en reglas derivadas de modelos existentes y árboles de decisión inversos. El resultado pues son recomendaciones accionables que pueden integrarse en políticas de negocio. Entonces, pues podemos resumir en que el análisis prescriptivo convierte la analítica en una herramienta pues directa de apoyo a la decisión. Insisto, es como darle la vuelta en lugar de ver, se van a ir, vean, en base a estos valores iniciales, ¿qué pasa? Entonces podemos ir modificándolos y ver qué pasaría si cambiamos las acciones, por así decirlo. No acciones del estilo salgo por una puerta, entro en otra, sino, ustedes me entienden, con todas las variables de los datos.
que a veces salgo por una puerta, entro por otra, pero es raro ver un dataset que incluye una variable que sea salir y entrar por puerta. Ustedes me entienden. Bueno, hablando de limitaciones, como ya todos sabemos, los modelos de inteligencia artificial presentan limitaciones inherentes derivadas de la calidad de los datos. Claro, el sobreajuste, o como comúnmente lo conocemos los ingenieros de IA, overfitting, bueno, cualquier persona que trabaja con datos, la falta de interpretabilidad y la obsolescencia por cambios en el entorno. Claro, si los datos contienen errores o sesgos, el modelo pues tenderá a amplificarlo. Además, pues los patrones aprendidos pueden dejar de ser válidos con el tiempo, lo que exige una monitorización y actualización continua. Claro, ningún modelo es infalible y las predicciones siempre deben interpretarse como probabilísticas. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo claro. Cogemos un conjunto de datos y vemos que tenemos dos tipos de personas, persona tipo A y tipo B. Y persona tipo A siempre va para la izquierda y persona tipo B siempre va para la derecha. En la realidad esto no es así, pero en nuestros datos se ve así. Bueno, vamos a hablar de ejemplos reales. Por ejemplo, antiguamente en el ejército, en infantería, solo podían entrar hombres. A día de hoy, por lo menos en España, no sé en otros países, pues en el ejército puede haber tanto hombres como mujeres. ¿Qué pasa? Un problema que hubo es en una herramienta de reclutamiento militar, se utilizaron conjuntos de datos históricos y precisamente apareció este problema, como de una fecha para atrás únicamente podían entrar en el ejército hombres, se utilizaron todos los datos históricos sin pensar en esto y entonces el modelo automáticamente descartaba a las mujeres en las entrevistas. No porque el modelo fuera machista, no porque el modelo fuera de una manera o de otra, sino porque los datos que le habían dado únicamente en sexo aparecía siempre hombre. Y si el 100% de las contrataciones es de hombre, si aparece cualquier otra cosa que no sea hombre en esa variable, está claro que va a producir error, porque en ningún momento hemos visto que sea distinto. Entonces, automáticamente descartaba a las mujeres porque los datos de entrenamiento estaban sesgados. Esto, a lo mejor dicho, sí es un poco obvio, como nadie se dio cuenta de eso, claro. Pero hay otras variables en otro tipo de problemas que no son tan obvias y que tenemos que fijarnos bien porque, insisto, ese modelo fallaría mucho más de lo que realmente se vio en las evaluaciones. Porque si se entrenan solo con datos de hombres y se evalúa solo con datos de hombres, cuando lo vamos a probar vemos que falla muchísimo más, que siempre automáticamente rechaza a las mujeres de forma predefinida. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, es importante. Bueno, el uso inadecuado de la inteligencia artificial, pues como acabo de comentar, puede generar discriminación, pérdida de privacidad o decisiones injustas. Insisto, más allá de los temas morales que no son menos relevantes, también nos podemos encontrar con problemas a nivel empresarial. Insisto, no solo por tema de discriminación de hombre-mujer, distintas etnias o lo que fuera, sino decisiones que nada tienen que ver con personas, sino que automáticamente, pues, determinados tipos de películas, determinados tipos de productos, determinados tipos de perfiles de cara a préstamos hipotecarios, por ejemplo, que no son malos perfiles, pero simplemente no aparecían bien representados en los datos. Ese tipo de cosas nos pueden hacer perder muchas oportunidades, tomar decisiones erróneas y hacernos perder dinero si no lo tenemos claro. Porque claro, si me lo estoy inventando, si antiguamente el profesional derivado de un campo concreto se tomaba como que siempre se le denegaba la hipoteca, me lo estoy inventando, a lo mejor resulta que ha evolucionado ese campo concreto y ahora es todo lo contrario. Esas profesiones están súper demandadas y bien pagadas, como puede ser el caso de, a lo mejor, el tema de la inteligencia artificial, que ahora es un boom, pero hace 10 años, pues nada. Insisto, existían, se investigaban en laboratorios y universidades, pero no era como a día de hoy. No era algo de lo que, era algo de lo que muy poca gente podía. Entonces, insisto, si no actualizamos esos datos, hoy en día nos viene a lo mejor un analista, que es una muy buena profesión de datos y si no lo tenemos bien actualizado, nos puede dar datos erróneos. No sé si me estoy explicando correctamente. ¿Me pueden confirmar por el chat que se me entiende o estoy diciendo cosas y sin sentido? Se entiende bien. Vale, perfecto. Bueno, y los ecos de muestreo, medición, etiquetado o histórico, lo que estamos hablando, pues son fuentes comunes de problemas éticos. Claro, insisto, es importante la responsabilidad del analista en identificar y mitigar estos sesgos mediante la revisión de variables, el análisis de subgrupos
y la validación crítica de resultados. La IA no es solo una cuestión técnica, sino también organizativa y social. Podemos ser los mejores analistas del mundo que si no investigamos bien el problema que estamos abordando y las variables que en él influyen, mm, pues podemos cometer errores tan simples como esto, ser los mejores a nivel de desarrollar los modelos, pero no nos hemos dado cuenta de que estamos usando datos desactualizados. O incluso, aunque hayamos utilizado datos actualizados que han pasado 1 o 2 años, pues los tenemos que actualizar de nuevo, insisto, no porque han pasado 1 o 2, sino en función de lo que el tipo de problema lo requiera. Hay algunos que pueden pasar 5 años sin problema, otros que pasan 2 semanas y hay que cambiarlo. Todo este tipo de cosas. Bueno, para mitigar los riesgos, pues se han establecido principios éticos como la transparencia, la equidad, responsabilidad, privacidad y seguridad. Como comenté anteriormente, en Europa, la RGPD, bueno, depende del idioma, cambian las siglas, pero la Ley General de Protección de Datos y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pues establece obligaciones claras en materia de explicabilidad y supervisión humana. Claro, insisto, el cumplimiento normativo no es opcional y las plataformas low-code deben integrarse dentro de un marco de gobernanza responsable de datos y modelos, disculpen. Insisto, yo he hablado de las regulaciones aquí, pero ustedes tienen que informarse de las regulaciones en sus propios países para no cometer, pues, eso, delitos o ir en contra de la propia ley. Insisto, un delito es lo mismo que ir en contra de la ley, pues nos entendemos. Y hasta aquí el tema 6. ¿Alguna pregunta al respecto? Entiendo que está todo claro al respecto. Vale, perfecto. Entonces, un segundito, voy a detener la grabación.